Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos da la bendición de compartir nuevamente la palabra de Dios y a ustedes de escucharles. Juntos vamos a aprender. Juntos, con la ayuda de Dios, vamos a seguir adelante en nuestro proceso de renovar nuestro entendimiento. Si no nos seguimos exponiendo a la palabra de Dios, nuestro cristianismo va a seguir de una manera cómoda, pero en el momento que nosotros vamos continuamente a las Escrituras, Dios es el que hace la obra para que vaya limpiando, sacando todas las cosas que nos hemos metido en la mente, quizá de que no glorifican a Dios durante esta semana. Y no debemos de hacer esto únicamente los domingos, sino cada día. Pero en especial estos minutos que vamos a dedicar delante de Dios, pues son para honrarle. Y quiero poner en manos de Dios este momento. Acompáñame con una oración. Señor bendito, conoces nuestra debilidad. Conoces, Padre, cómo algunos de nosotros ponemos tantas barreras para obedecerte, para llevar tu palabra a nuestros corazones y abrazarla con todas nuestras fuerzas. Pero en este momento queremos que sigas ayudándonos en esa lucha contra nuestra carne, contra este mundo, contra las tinieblas, para que tu obra siga creciendo en nuestros corazones. Trae bendición a aquel que vaya a escuchar este mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy yo he puesto como título a este sermón El reino de Dios y vamos a ver algunas cosas de lo que el pueblo de Israel tal vez se imaginaría de cómo iba a ser promesas cumplidas como las de Isaías 62. Cuando nosotros leemos este capítulo nos habla de la restauración futura de Israel. Y aunque es algo profético, de lo cual se va a cumplir plenamente hasta que el reino de Dios sea establecido por completo aquí en esta tierra, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesús, hay parte de esta profecía que podemos ver que es un adelanto de esa plenitud. Y es algo que vamos a ver hoy, pero yo quiero que pongamos nuestras mentes en la mente de un judío que su país había sido destrozado, que su país había sido completamente destruido y ellos llevados a otros reinos anhelaban una restauración. Y es una descripción lo que encontramos aquí en Isaías 62, por alguien leerte algunos versículos que dicen lo siguiente: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hasta aquí podemos ver que solamente son cuestiones donde todo parece apuntar a algo tan grande, una celebración donde ya no más hay oprobio para los judíos. Yo creo que ellos y cualquiera de nosotros disfrutamos una boda, la estamos pasando muy bien, están hechos todos los preparativos con el fin de deleite. Y escucha lo que dicen los últimos dos versículos de este capítulo: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y ahora piensa en lo siguiente: a lo mejor es difícil ponernos en la mente de un judío, pero si está hablando de una ciudad deseada, yo creo que algunos de nosotros hemos escuchado historias como las de épocas anteriores donde nuestros padres nos decían: sabes que nosotros dormíamos con la puerta abierta y no pasaba absolutamente nada. En las noches no teníamos ningún temor de que entrara alguien a robar.
y escuchamos ciertas narrativas de que había menos violencia, que había cosas dignas de anhelar, pero esto va por encima de eso. Si tú imaginaras una ciudad donde todos tus vecinos no tuvieran rencores, donde aunque hubieran algunas ciertas diferencias, siempre hubiera reconciliación. Imagínate una ciudad donde todos tus vecinos fueran de un mismo sentir, en absoluto, y a lo mejor no tanto así de que todos tuvieran el mismo partido político, el mismo equipo de fútbol, el mismo equipo de básquet, donde todos se gozaran, más bien donde todos disfrutaran esos momentos y aunque hubieran pequeñas diferencias, ellos la pasaran bien. Donde no habría violencia, no habría enfermedad, donde solamente hubiera regocijo y de día en día la pasaras muy bien. Yo creo que cualquiera de nosotros anhelaríamos vivir ahí, donde aparte de las comodidades físicas que vieras a gente honesta, gente humilde, no gente orgullosa, no gente que hiciera chismes, no gente que hablara de ti a tus espaldas, que te criticaran. Entonces cualquiera de nosotros anhelaría vivir en esa ciudad. Y es lo que plantea aquí el libro de los Hechos. Estamos continuando con esta lectura de Hechos capítulo 2. Y vamos a cerrar este capítulo. Te invito a que me acompañes. Los versículos 40 al 47 que dicen lo siguiente: con muchas otras cosas testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Estamos continuando con un sermón del apóstol Pedro y dice después, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí nos está narrando Lucas cómo era la primer comunidad de cristianos. Aquellos creyentes llenos del Espíritu Santo, cómo es que vivían, cuáles eran sus características. Y tú que nos escuchas y quizás no has estado involucrado en alguna iglesia cristiana que dices, pues en realidad no he conocido una iglesia tan atractiva como para congregarme ahí. Tal vez ni siquiera te atrae el cristianismo, pero imagínate esto, llegar a un lugar donde el reino de Dios sea el dueño de los corazones de las personas, donde su ley moral, donde todo lo que Él quiere para sus hijos es el bien, está llevándose a cabo poco a poco. No es una comunidad perfecta, pero es una comunidad que anhela deleitarse en ese reino, en esas leyes donde hay justicia, donde no hay maldad. Es lo que vamos a ver. Este sermón yo lo he dividido en dos partes. Primero, cómo entras a ese reino. Cómo entrar al reino de Dios y después cómo se extiende el reino de Dios. Dice así en el versículo 40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Los versículos anteriores, el apóstol Pedro ya está predicando el evangelio a judíos que están demandando explicación de por qué pasan cosas en las cuales la manifestación del Espíritu Santo hace que vean algo sorprendente. Una comunidad de 120 personas está hablando idiomas de todos lados y ellos dicen, hey, ¿qué pasa aquí? Y Pedro les explica, esto era prometido desde miles de años, desde cientos de años, por profetas. Ellos nos dijeron que tenemos una promesa del Espíritu Santo que va a cambiar nuestros corazones y que va a ser derramado en algún día
en nuestra nación y hoy se cumplió eso. Entonces empieza a decir cómo es ese mensaje para introducirte en este reino. Yo traté de hacer un intento de a lo mejor hacerte atractivo un poco, una comunidad perfecta, una comunidad que pues difícilmente podemos ver como que sea real. Y la perfección aquí en la tierra no se puede obtener, pero sí algo que nos deleita y nos da paz perfecta en nuestros corazones, a pesar de que aún tengamos problemas. Eso es el Evangelio, ese es el reino de Dios. Y para entrar ahí necesitas entender todo lo que ya ha predicado el apóstol Pedro. En el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El mensaje que les había dado Pedro los llevó a ese punto. Se reconocen personas que no merecen ese reino. Y él les dice, pero sí puedes entrar ahí. Y lo tienes que hacer cuando te arrepientas de ser una persona que durante toda su vida te has considerado como enemigo de Dios. No has querido hacer su voluntad. Aunque lo hayas intentado y ser una persona moral, buena, ser altruista, ser honrado con tu entorno, eso no es suficiente para la justicia perfecta que Dios demanda. Pero la buena noticia es que sí está accesible la entrada de ese reino y no tienes que tener una vida perfecta. Tienes que confiar en el mensaje que Pedro da. Y todo apunta a Jesús. Era un varón aprobado por Dios, perfecto, que vivió entre nosotros, pero se le fue dado muerte por manos inicuas, manos de gente perversa. Sin embargo, Dios le resucita al tercer día. Él estuvo con nosotros, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y nos dio autoridad para predicar este mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, aquí vemos la respuesta de esto. Pedro les está exhortando con muchas cosas, es lo que dice el versículo 40. Esto que yo te acabo de decir en un par de minutos, él por varios minutos y con muchas más palabras les está diciendo, entiendan que has pecado contra Dios. Entiende que necesitas arrepentimiento. Entiende que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Debes de entender que hay un juicio eterno y que algunos, como dice en Daniel 12:2, se levantarán del polvo para una vida gloriosa y otros para una confusión perpetua. Entonces Él les dice, sean salvos de esta generación. Todos somos perversos y en especial nosotros los que nos encargamos de llevar a Jesús a la cruz. Aquellos ustedes a los cuales pertenecen a esta generación que rechazaron a su Mesías y lo clavaron en esa cruz, dándole una muerte en la cual fue hecho maldito. Ustedes tienen que huir de esa generación. Recuerdo mucho cómo eran las palabras de Jonathan Edwards cuando él terminaba los sermones y ese famoso sermón donde produjo un avivamiento, él decía, huyan de la ira venidera. Así terminaba, así eran las palabras finales de ese sermón. No les decía, levanta la mano, pasa al frente, repite esta oración y lo que más queremos es que tengas una vida plena, sino que Él le está diciendo, huye de la ira venidera. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo le haces para huir de esa ira de Dios? Es con el arrepentimiento. Y una vez que te arrepientes, te introduce en ese reino donde hay paz a tu conciencia. Hay paz de que ya no te persiguen, ya no te acusan esos pecados que por lo largo de tu vida ni siquiera te habían dado carga. Pero si te han dado carga, ahí es donde entras en ese descanso. Así que, dice el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y fue una respuesta positiva a ese mensaje de arrepentimiento. La audiencia era grande, a tal grado que dice, solamente en ese sermón donde Pedro los estuvo confrontando, exhortando con su pecado, 3,000 personas en promedio se rindieron a ese mensaje. Nosotros tenemos una profecía en Ezequiel 37, una visión que le dio Dios al profeta Ezequiel, donde podemos entender un poco cómo narra esto si lo viéramos desde la esfera espiritual. Para leerte algunos versículos, dice en este capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, sea que yo hago entrar espíritu en ustedes y viviráis, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y les cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Y esa fue la orden, mira. Tú vas a hablar el mensaje que te voy a dar. Profetiza, utiliza tu boca y vas a dar un mensaje, y esos huesos que han de tener días, meses, quizás años muertos, porque están completamente secos, ellos van a vivir. Entonces tienes que entender algo aquí. El medio por lo cual Dios trae vida y hace lo imposible es su palabra. Y eso fue lo que usó exactamente en esta situación con Pedro. Fue el mensaje, lo que estamos viendo aquí como una visión en la mente de Ezequiel que Dios le reveló, fue inspirado por el Espíritu Santo para que viéramos cómo es en realidad esta venida del Espíritu Santo. El contexto, en el capítulo anterior de Ezequiel 37 nos habla de esa promesa del Espíritu Santo que iba a cambiar los corazones del hombre y les iba a poner en ellos los estatutos de Dios para que le obedecieran de manera natural. Ahora dice el versículo 7, profeticé pues como se me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y todo apunta a eso. La profecía era para Israel, pero también era para el hombre, y es exactamente lo que está pasando aquí. Por medio del mensaje de Pedro, todos estos hombres muertos espiritualmente recibieron la vida. Exactamente lo mismo que pasó con Ezequiel. Estos 3,000 hombres no entendían el mensaje de salvación. Muchos de ellos estuvieron seguramente presenciando en la cruz, gritando que asesinaran a Jesús, porque es lo que les acaba de confrontar versículos anteriormente. Ustedes le mataron por el consentimiento, el consentimiento predeterminado de Dios. Entonces se tienen que arrepentir. Lo que vemos ahora es que viene esta respuesta y es tal y cual como le escribe de manera figurada el profeta Ezequiel. Ya está pasando, hermanos. Está cumpliéndose cómo se entra al reino de Dios. Todo fue por medio del mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje tiene poder para introducirte al reino de Dios. Tienes que ser expuesto a él y tienes que recibirlo con fe. Nosotros, entendiendo también un poco de la audiencia judía y de lo que pasó en esa época, no es casualidad que Dios haya derramado de su Espíritu Santo precisamente en ese día del Pentecostés. Nosotros, si vamos al libro de Levítico, nosotros vamos a encontrar cómo Dios estableció esa fiesta
para el pueblo de Israel. Y él está dando muchos mandatos, muchas fiestas. Algunos dijeron, me gustó mucho una frase que dijo mi esposa: tenemos un Dios fiestero porque constituyó muchos días de fiesta para celebrar el poder de Dios, su salvación, sus atributos. Y en este capítulo 27, 23 nos viene en específico el establecimiento de la Pascua, de los sábados, de algunas fiestas, pero también vienen fiestas de los panes sin levaduras. Y en el versículo 9 vienen algunas primicias, la fiesta de las primicias que se convierte en este nombre, el Pentecostés. Dice así, voy a leer hasta el versículo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino 1/4 parte de un hin. No comerás pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta el mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de tu Dios. Estatuto perpetuo será por sus edades en donde quiera que habites. Y empieza a decirles: cuando recibas el fruto de la tierra, tienes que entregarme las primicias. Tienes que hacer algo específico como agradecimiento de mi bondad, de mi provisión. Y continúa el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, son 49 días. Pero hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. A esos 49 le agregas el día siguiente del día de reposo, ya son los 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová, de sus habitaciones traerás 2 panes para ofrenda mecida, que serán en 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y continúa hablando de todas esas instrucciones para ese ritual. Pero él está diciendo, es la Pascua. 50 días después es una celebración por mi bondad, por mi provisión, porque les doy el alimento, les doy la cosecha. Y de ahí tienen que celebrarlo junto conmigo. Primicias de lo que yo les doy. Jesús muere en la Pascua y exactamente 50 días después derrama su Espíritu Santo. Y aquí vemos las primicias de los primeros creyentes. A través de los siglos hemos venido muchas personas a los pies de Cristo, pero esta fue la primicia, 3,000 almas convertidas en ese día. Entonces es maravilloso cómo se da este derramamiento del Espíritu en la fiesta de la Pascua, donde vas a celebrar los primeros hombres que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo fueron los 120, donde estaban incluidos los 12 apóstoles, pero también ahora 3,000 personas que se añaden a esas primicias. Todo esto pasó en Levítico. Solo al recibir la palabra de Dios y cuando hace el efecto correcto en el corazón de los hombres, ahí es donde entras al reino de Dios, donde eres introducido en el reino de Dios. El apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 12, también nos hace esa figura de que debemos de recibir su palabra y dar fruto. Juan 12, 24 nos dice lo siguiente: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces la palabra de Dios es expuesta por el apóstol Pedro, cae en los corazones de los hombres y 3,000 de esos granos mueren y hacen que dé fruto.
Ellos murieron a sí mismos cuando se arrepienten. Ellos dijeron, ya no quiero esta vida. Ya comprendí que voy directo a una eternidad de condenación, pero gracias a Dios por recibir este mensaje donde se me ha explicado que solamente es un paso de fe. Y de esa manera recibimos el perdón de nuestros pecados y también al Espíritu Santo. Esta es la manera en la cual somos introducidos al reino de Dios. Pero, aunque para Dios es bien objetivo de que ya nos da su Espíritu Santo, para muchos de nosotros no lo es así. Por eso tenemos una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. ¿Cómo le haces para que tú estés completamente seguro de que recibiste el perdón de tus pecados? ¿Cómo te aseguras por completo de que esa fue perfecta y que fue depositada en Cristo Jesús y no solamente una emoción? Aunque hayas derramado lágrimas, aunque hayas cambiado algunos días, eso no te garantiza a ti en esta posición de hombre que has sido salvo. Por eso se te invita a perseverar. Dios sí puede dar la salvación solamente con ese acto de fe. Lo veíamos con Jesús y aquel ladrón en la cruz que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da la aclaración, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Él no tuvo que hacer obras, Él no tuvo que asegurarse que su fe, no tuvo que perseverar días, solamente algunos minutos tal vez en esa fe. Pero nosotros, mientras recibamos ese mensaje de salvación, que seamos compungidos con el Espíritu Santo, que haya golpeado tan fuertemente nuestro corazón, que nos haga entender que es necesario que reconozcamos que nuestro pecado es tan grave delante de Dios. Hasta entonces nos vamos a arrepentir sinceramente, recibimos el perdón de pecados, pero se nos invita a lo siguiente. El versículo 42 ahí en Hechos nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para nosotros se nos invita a continuar con esa misma actitud de arrepentimiento, de humildad, de dependencia en el Padre, en la obra de Jesucristo para estar en ese reino. Ya somos introducidos, pero aún nos tenemos que ir despojando poco a poco de cosas de este mundo. Nuestra mente tiene que ser renovada. Y nosotros debemos de crecer en fe. Vinimos por fe al reino de Dios, pero debemos de cultivar esa fe. ¿Y cómo nos dice? De la siguiente manera. Hay 4 cosas. Lo primero que nada es perseverar en la doctrina, para que tú estés completamente seguro de que tu fe fue genuina y si fuiste introducido al reino de Dios, debes de perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es esa doctrina? Pues para empezar, es ese sermón de Pedro. Es ese sermón en lo cual ya hemos analizado al inicio y en las semanas anteriores, los sermones anteriores. Tú agrégale a eso los 4 evangelios. Tienes que leer por completo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le agregas el Antiguo Testamento, le agregas las epístolas de los apóstoles, todo el canon completo, toda la Biblia completa es lo que nos va a traer la doctrina completa de los apóstoles. Si nosotros vamos al libro de los Efesios en el capítulo 2, dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que enseñaban a los primeros creyentes. Eran como, nosotros les decimos parvulitos, a los primeros creyentes que todavía no maduran en su vida espiritual, se les da el mensaje de Jesús, de los apóstoles, y es lo que ellos anhelaban. Lo buscaban todos los días, perseveraban. A ver, cuéntame más acerca de qué es eso de que debo de amar a mi prójimo. Cuéntame más acerca de la fe, y
perseveraban en esas enseñanzas. Otra característica que debes de tener como creyente para tener esa convicción de que has sido introducido en el reino de Dios es lo que enseña el apóstol Pablo en Filipenses 1. Ahora nos habla de la comunión. Hermanos, la doctrina, la palabra de Dios, yo creo que es la base que te va a enseñar todo lo demás. Este versículo 42 se nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cómo aprendo acerca de esta comunión? Lo aprendes a través de las Escrituras. Y quiero que vayamos a la carta de los Filipenses. Yo les había dicho en el primer sermón del libro de los Hechos, vamos a ver que no es un libro doctrinal. Se lo escribe Lucas, se lo dedica a Teófilo para decirle, son cosas que tú ya crees, las cuales se te enseñaron, pero es para que seas fortalecido en todas esas enseñanzas. Este libro, el propósito de los Hechos, es una narrativa de la iglesia, del mover del Espíritu Santo, de lo que continúa haciendo Jesús para que tú cultives esa fe. Entonces, solamente para leerles una enseñanza que más adelante viene en el libro de Filipenses, enseñado por el apóstol Pablo, dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo ya les está diciendo, hay comunión en ustedes, y yo la he visto. Y los sigo exhortando, sigo rogando a Dios para que permanezcan en esa comunión. Y ahora Lucas le está narrando a Teófilo y a los primeros cristianos cómo es esa comunión de los primeros creyentes. Se dio de manera natural así, en lo que estamos viendo en Hechos 2. Y concuerda exactamente con lo que le está pidiendo Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipenses. Es exactamente lo mismo. Dice, prosigo con el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese era el deseo, el anhelo de Pablo. Tienen que perseverar unánimes en amor. Y todo lo que tiene que ver de cultivarse unos a otros, síganlo haciendo. Entonces es simplemente reforzar lo que el apóstol Pablo haya escrito. Hay muchas cartas que habían escrito tanto Pablo y otros apóstoles. Santiago fue escrito antes que el libro de los Hechos. Entonces Lucas dice, toda esa doctrina que ya tienes la vas a fortalecer por medio de lo que viene aquí, que yo te narro de los primeros 30 años de los creyentes que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, no solamente es perseverar en la doctrina, es estar en comunión unos con otros, es estar en ese mismo sentir de crecer, en ese mismo sentir de mantenerte unido a Jesús, porque separado de Él no puedes hacer nada. En ese mismo sentir de buscar la gloria de Dios junto con tus hermanos. Y aparte de eso, también dice este versículo 42, en el partimiento del pan. Y la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios concluyen que tiene dos sentidos esto. Es tanto el alimento diario como también el recordar la cena del Señor. Si nosotros vamos en Lucas 22, si ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos constantemente
les recordarían lo que instituyó Jesús aquella noche que se narra en Lucas 22, dice el versículo 15, les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel hombre por quien es entregado. Bueno, hasta ahí ya es otro tema, pero él establece y dice, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Pero a veces nosotros lo vemos como algo, no sé si muy abstracto, no entendemos y decimos, pues parece ser que tenían la cena del Señor todos los días. Sin embargo, si ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, ellos no tomaban esto para nada a la ligera. Ellos estaban recordando, es bien difícil hacer esto. No es cualquier cosa recordar el sacrificio de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos la alimentación de los 5,000 y vemos que fue algo tan ofensivo el decirles esto Jesús a aquellos que eran simpatizantes. Muchos le buscaban, le seguían multitudes, pero él echó todo a perder con la misma declaración de la cena del Señor. Me gusta mucho como David Platt dice en su libro de Radical que él narra como que los discípulos dijeran, no, ya va a hacer eso de que coman y beban su sangre, va a espantar a todos, que no lo haga, que no lo haga. Y efectivamente yo creo que lo hizo muchas veces. No es tan fácil comprender el significado de esto. Implican cosas en las cuales te unes en Cristo y estás dispuesto a morir a ti mismo, formar parte con Él y de esa manera asegurarte que estás unido a Él, al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, a su iglesia, al cuerpo. Mira cómo dice aquí los versículos 53 de Juan 6. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi sangre y come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, aquí lo vemos. Él les está diciendo, tienen que ser partícipes de mi cuerpo. Tal vez algunos pudiéramos decir, no lo entendieron bien, pero sí lo entendió bien esa audiencia. Ellos entendieron, no solamente sonaba como algo grotesco de que un judío no debía de beber sangre, sino que entendían que tenían que ser partícipes de la muerte de Cristo. Era algo tan ofensivo. Y dice el versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si vieron al Hijo del Hombre subir a donde está primero el Espíritu, es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Dice el 65 y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces de esa manera se aseguró Jesús
de quienes realmente iban a ser introducidos en el reino, los que perseveraban escuchando su doctrina, los que iban a formar parte de sus enseñanzas. Y este sigue siendo el mismo mensaje en Hechos. Ellos lo recordaban en el alimento. Ellos lo recordaban al celebrar la cena del Señor. Ustedes, los nuevos creyentes, eran instruidos por el apóstol Pedro y los otros 11 apóstoles diciéndoles, tienen que perseverar en las enseñanzas de Jesús, en la comunión, en el partimiento del pan. Estén conscientes de todo lo que hacen al celebrar la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, cómo su cuerpo fue entregado, su sangre fue derramada para el perdón de sus pecados. Y por último también dice, perseveraban en las oraciones. Todo esto es para asegurarte que estás adentro del reino de Dios. Y obviamente todo parte, como les digo, de las enseñanzas de los apóstoles. Ellos no les enseñaban a orar de manera mediocre. Ellos les dijeron, hubo un día donde nosotros vimos a Jesús orar intensamente y le dijimos, enséñanos a orar. Lo vimos orar en el Getsemaní. Ellos tuvieron que haberles enseñado y explicado todos los días o muy constantemente la oración modelo de Jesús que conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, así es como tú creces en convicción, en tu fe de que eres salvo, de que has sido introducido en el reino de Dios, perseverando en estas 4 cosas que vimos en el versículo 42. Todo esto es cómo entras al reino de Dios, pero ahora vamos a ver cómo se extiende el reino de Dios. No debemos de detenernos aquí, sino debemos de hacer lo siguiente para que este reino se extienda a todo el mundo como lo ordenó Jesús en Hechos 1:8. Se extienda en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora dice el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor que se describe aquí era por las señales. Tú debes de entender de que no se hacían milagros así el judío no estaba relacionado, no vivía constantemente viendo milagros. Solamente fue una época de los 3 años de Jesús, de su ministerio y también de estos días de los apóstoles. De ahí te vas cientos de años atrás y no vas a ver milagros, los vas a ver de manera muy esporádica en algunos profetas, pero cuando Dios hacía algo tan importante como establecer un pacto, lo respaldaba con señales. Así lo hizo con Moisés. Él iba a establecer el antiguo pacto, el pacto mosaico, entonces le dio autoridad, le dio una vara, y él junto con Aarón hicieron tantos prodigios para que quedara tan claro de que, wow, este es el siervo de Dios y está realmente avalando todas sus enseñanzas. Toda la ley que entregó Moisés, todo ese pacto, que conocemos como el antiguo pacto, fue respaldado por señales increíbles. Todos los prodigios que hizo para sacar a la nación de Israel del desierto, de Egipto, para mantenerlos con bien los 40 años en el desierto, también cómo los introduce a la tierra prometida con Josué. Esos fueron señales que respaldaron a Moisés. Pero ahora a los apóstoles les respalda de igual manera. A Pedro, a los 11, les está dando señales y prodigios que ellos se quedan sorprendidos. De esa época para atrás, 3 años anteriores, ellos no veían gente resucitar. Ellos no veían personas sanas que padecían alguna enfermedad desde nacimiento. No veían de una manera con tanta autoridad de echar fuera demonios. No veían ese tipo de cosas. Pero ahora lo estaban viendo, por eso había un temor reverente de que Dios seguía actuando entre ellos. Ellos tenían tanta reverencia por esas señales que eran dadas por los apóstoles. Algo que también era muy visible a las personas que se iban añadiendo. Veían esas señales, pero yo creo que también algo tan visible y que podemos imitar por completo de esta primer comunidad era su manera sencilla de vivir. En Ezequiel 36
Esta promesa del nuevo pacto nos habla que iban a recibir un corazón nuevo y que iban a obedecer la ley de Dios de manera natural. Se reflejaba en la vida diaria de estas personas. En Colosenses 3, versículo 2 en delante dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Solamente nada más deteniéndonos aquí. Imagínate que tú seas introducido en una comunidad así, donde todos tengan esta característica, que tengan tanta misericordia con el pobre, que sean personas buenas, humildes, no había nadie orgulloso, nadie engreído, mansos, pacientes. Yo creo que ahí no veíamos tan fácil nosotros como padres sacando el cinto cada rato con los hijos o discutiendo en las filas de las tiendas, echando gritos a la hora de conducir. Pero sigue más el apóstol Pablo, dice: sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja uno contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Tenían gratitud de estos hermanos que vemos aquí en Hechos. Dice: la verdad de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, ¿qué está dando de doctrina y de ordenanzas Pablo a la iglesia de Colosas? Exactamente lo mismo que estaba pasando en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Cómo narró Lucas esta comunidad? Así es como refuerza él la fe de Teófilo y los primeros creyentes. Lo que ya sabes, eso ya lo dijo Pablo en Colosenses, cómo debes de vivir. Y ahora yo te recuerdo cómo vivían los primeros cristianos. Hacían exactamente lo mismo. Había comunión. No puede haber comunión si no agregas todo esto del perdón, de la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad. Entonces, vemos aquí, eso era visible a la comunidad. Y decían: yo quiero entrar a ese reino. Yo estoy viendo algo visible, no solamente los prodigios de Dios, esas señales milagrosas. También estoy viendo un testimonio de una vida que yo anhelo, que yo deseo. Entonces ya saben a dónde tenemos que apuntar. Si nuestra iglesia no crece, si el reino de Dios no se expande, es porque no somos deseables a la comunidad. Sin embargo, yo no quiero desanimar a algunos de ustedes que puedan escuchar este mensaje y decir: wow, sí existen iglesias, sí existen comunidades en las cuales yo me puedo integrar así. Sí las hay. El Espíritu Santo es derramado sobre la vida de los hijos y tú no te vas a encontrar gente perfecta, pero te vas a encontrar gente capacitada por Dios para perdonar, para amar al enemigo. Y esos son aquellos que perseveran en todo esto, las enseñanzas de los apóstoles, la oración, la comunión, el partimiento del pan. Y también dice el versículo 44 aquí en Hechos 2: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vuelve a reforzar la unidad. No solamente era unidad física, porque eran 3,000 personas que venían, yo creo que en su mayoría de distintas naciones, y dijeron: wow, si me regreso a mi tierra, allá no hay iglesia, ¿qué voy a hacer allá? Mejor me quedo aquí. Vivían juntos, empezaron algunos a hospedar a otros, pero no consiste solamente en la unidad ahí, sino en su pensamiento. Ellos anhelaban la doctrina de los apóstoles, tenían el mismo deseo de crecer. Y ese pensamiento, esa unidad se veía tanto en sus relaciones como en sus creencias. Y eso que nos une es Cristo. No quisiera meterme mucho en lo siguiente, pero lo tengo que mencionar.
La iglesia primitiva nos enseña que ellos no tenían ese problema de debates teológicos en los cuales hacemos divisiones nosotros. Hay dos ideas tal vez principales de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, que han dividido a la iglesia. Algunos dicen, tú eres salvo, pero necesitas el derramamiento especial del Espíritu Santo para vivir como estas personas. Y algunos otros creyentes pueden creer, no, desde que viniste a los pies de Cristo tienes el Espíritu Santo y solamente tienes que cultivar y no contristar al Espíritu Santo para que esa llenura del Espíritu Santo no sea obstaculizada. Entonces, esto solamente se pueden unir si apuntas a Cristo. Estas son cosas secundarias, el obrar del Espíritu Santo. Pero lo que nos une es el mensaje, el sermón de Pedro. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Solamente a través del arrepentimiento recibimos el perdón de pecado. Y el mover del Espíritu Santo se va a dar en ti mientras estés perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones bíblicas. Nos continuamos en el versículo 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, como ya hemos dicho, si habían 3,000 personas que vinieron a los pies de Cristo, y algunos tenían que llenar las necesidades de otros que quizá dejaron sus casas allá, todavía no se vendían esos bienes, o algunos tuvieron incluso que renunciar a sus trabajos por quedarse aquí. Ya no tenían el mismo ingreso, se les acabó los ahorros para quedarse esos días en Jerusalén. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los otros creyentes? De que, pues yo tengo un terreno acá, lo voy a vender y para alimentar a mis hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de entender el contexto en el cual se dan estas cosas. No todos somos llamados a vender absolutamente nuestros bienes, pero en algunas situaciones sí se es necesario. Lo que nosotros vemos aquí es que el apóstol Pedro, Lucas narra lo que pasó en esta primera iglesia. Ahora, fíjense lo que viene más aquí adelante. Aparte de que vendían las propiedades, yo creo que el principio que podemos extraer es el mismo que enseñó Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, dice el versículo 12 en delante. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces ahí ellos pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús. Yo creo que así motivaban los apóstoles a los primeros creyentes. Tu hermano en Cristo ha quedado en la pobreza porque renunció de su trabajo. Ahora es una oportunidad de que tú demuestres el amor a tu Señor Jesucristo y compartas. Y de esa manera se cultivaba todavía la unidad. También nosotros lo vemos en Primera de Juan, esta epístola que hizo el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 17. Dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De nuevo, hermanos, ¿se fijan? Es una orden apostólica, es doctrina de los apóstoles, y lo único que está haciendo Lucas en el libro de los Hechos está confirmando que los primeros creyentes sí lo ponían en práctica. Eso debe fortalecer tu fe y la mía. Debemos de compartir porque es un mandato del Señor. Debemos de
ver que estamos siendo obedientes y perseverando para que se extienda el reino de Dios. Este es testimonio de la unidad. También el mismo apóstol Juan en sus cartas decía eso. Cuando el mundo, los no creyentes, ven esa unidad, ven ese desprendimiento, ven el amor del pueblo de Dios, ahí es como se agregan. Y es lo mismo que vamos a ver aquí en el versículo 46. Para seguir avanzando, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Debemos de considerar, hermanos, que ellos no iban al templo cada día así nada más porque sí. No se nos está pidiendo a nosotros hacer exactamente lo mismo, que no salgamos las 24 horas o 12 horas del día en el templo todos los días. No, pero nuevamente volvamos a ver la situación. Eran 3,000 personas y ellos no iban a tener ritos. Ellos ya habían entendido que era un sacrificio perfecto. Lo que iban a hacer era compartir la palabra de Dios. Yo creo que también iban a orar. Pero imagínense el pórtico de Salomón, estos 3,000 personas inundándolo. Más adelante vienen otros miles de personas y se empieza a hacer algún problema para los líderes religiosos judíos. Pero así es como nos narra. Ellos compartían su fe, iban a lugares públicos, iban a mostrar esa unidad, tanto en los hogares, en las casas, como en el templo. Entonces, de esta manera podemos ver que hay esa unidad. También en ellos no cabía el orgullo. En ellos yo creo que vemos tantas cosas dignas de imitar, porque le está diciendo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que era todo lo contrario a lo que en una ocasión tuvo que exhortar el apóstol Pablo en Corintios, porque decía, si ustedes vienen a la cena del Señor, vienen y hacen sus grupitos, algunos con mejores alimentos, algunos con alimentos más sencillos, y ahí se ha rompido la comunión. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de Corintios, pero no fue así en los primeros cristianos. Ellos compartían lo que hubiera. Eso mismo debemos de hacer tú y yo. Tener esa comunión con los hermanos. Sencillez. En la NBI y en otras muchas traducciones se dice que se puede ser traducido como desprendido. Solamente la persona que no es orgullosa, que es sencilla de corazón, se desprende para compartir. A eso somos llamados tú y yo. Si no lo hacemos, no se va a extender el reino de Dios. Y por último dice el versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la gloria se la daban a Dios. Ellos alababan a Dios por lo que estaban viviendo. No es por nosotros, es por el sacrificio de Jesús. Es porque nos confrontó con nuestros pecados y pudimos abrir nuestros ojos y ver la necesidad del perdón. Y Él derramó su Espíritu Santo. Por eso somos habilitados para compartir, para amar, para perdonar, para perseverar. Toda la gloria es de Dios, no es de nosotros. Y eso hacía que tuvieran favor con todo el pueblo. Ellos amaban al prójimo. A eso somos invitados tú y yo. Y también yo te hago la invitación a ti, que no has sido constante o jamás te has integrado a una iglesia cristiana. Tienes que considerarlo. No somos perfectos, pero cuando encuentres una iglesia donde se predica la palabra de Dios y luchamos por perseverar en todo esto que acabamos de ver, ahí vas a ver que está el amor de Dios, el reino de Dios. Ahí solamente va a haber paz y reposo en tu corazón. Cualquier vida, cualquier vacío que quieras llenar con riquezas, con tu trabajo, con tu familia,
con deporte, con cualquier cosa. No vas a vivir plenamente si no es introducido al reino de Dios, formando parte de una iglesia, porque somos el reflejo del cuerpo de Cristo. El Señor añadía y lo hacía constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente compartían todas las bendiciones de Dios. Constantemente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en todo lo que vimos. Ellos, nosotros vemos que descarta por completo la escritura un cristiano solitario. Todos debemos de entender que no hay salvación. No puedes decir que perteneces al reino de Dios si quieres estar separado de su cuerpo. Y es triste que hay personas que dicen, no, yo sigo a Dios desde mi casa, no pasa nada si falto, si nada más me reporto una vez al mes o menos a una iglesia. No es así. Recuerda, para que tú tengas convicción de tu salvación y que realmente eres introducido al reino de Dios, tienes que perseverar en todo esto. Quiero que terminemos con esta cita. Me gusta mucho lo que dijo un hermano llamado John Stott referente a este pasaje. Dice, no es necesario que esperemos, como tuvieron que hacer los 120, que venga el Espíritu, porque el Espíritu Santo ya vino el día de Pentecostés y jamás abandonó a su iglesia. Nuestra responsabilidad consiste en humillarnos ante su soberana autoridad y en estar decididos a no apagarlo, sino a darle la libertad que le corresponde. Oremos. Señor bendito, gracias por tu amor. Gracias por recordarnos lo que hay en tu palabra y pedimos de tu ayuda, que este mensaje realmente mueva a mis hermanos a perseverar. Y ayúdanos también, Padre, a compartir tu mensaje de salvación acompañado de cosas visibles que puedan ver nuestro prójimo, que puedan ver que tu Espíritu Santo está presente en nuestra vida y podemos amar, podemos perdonar, podemos permanecer en comunión. Te pido, mi Señor, que bendigas este mensaje y lo lleves a lo más profundo del corazón de aquellas personas que nos escuchan y que jamás han sido introducidos al cuerpo de Cristo, no han sido introducidos a tu reino. Que sea luz para ellos, que vean que la salvación está disponible para ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.